No. ¿No? No, profe, no hay dudas. No, muy bien. Entonces, ayer esto nos sirve, lo del expediente clínico, para ver dónde vamos a aplicar, dónde es el ámbito de aplicación de la patología clínica. ¿Sí? Y si se fijan, aquí algo importante es que después de obtener una gran cantidad de datos, ¿sí?, de ese paciente, nosotros es donde aplicamos la patología clínica. Y también, acuérdense, esto es algo muy dinámico, no es algo que tenga que ser forzosamente lo que está escrito ahí, no es lo que tenemos que hacer forzosamente. Esto dinámico implica que nosotros debemos de escoger cuál es el mejor estudio de laboratorio que requiere ese paciente, ¿sí?, y el que nos va a ayudar más. Bueno, entonces, después de ya escoger el estudio de laboratorio, pues nos brindan mucha información, ¿no? Eso lo vamos a ver ya conforme veamos estos estudios de laboratorio. Posteriormente viene la lista de problemas. En la lista de problemas, pues se ponen los signos de enfermedad. Estos signos de enfermedad, pues ya también los hemos ido observando, y todo lo que encontremos ahí mal en el paciente, se ponen todos los problemas, ¿sí?, que pueda llegar a tener ese individuo, y los signos de enfermedad. ¿Por qué les digo de problemas? Porque el no estar vacunado es un problema, pero no es un signo de enfermedad, y también lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? El que viva en la calle también es un problema y no es un signo de enfermedad, y también no se nos tiene que escapar, entonces lo tenemos que poner ahí en la lista maestra. Y posteriormente, ya que hacemos esta lista de signos, los vamos a agrupar. ¿Se acuerdan cuando vimos patología sistémica? Que cada sistema que veíamos tenía una enfermedad en particular, ¿sí? Había enfermedades que abarcaban varios sistemas. Entonces, esta patología sistémica nos va a ayudar a nosotros empezar a poner cada signo en el sistema que más le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, el paciente le encontré diarrea, vómito, deshidratación, dolor abdominal, ¿en qué sistema pondrían estos signos de enfermedad? Sistema digestivo. Digestivo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el que revisé mejor acá en mi examen físico? Pues el digestivo, ¿sí? Que, bueno, aquí en el estudio de laboratorio tendríamos que tener más datos para saber cuál le vamos a hacer. Posteriormente, después de esta lista de problemas, entonces ya cuando hacemos esta pequeña lista donde agrupamos los signos de enfermedad por sistemas o los problemas por sistemas, a esta le llamamos una lista maestra. Y después tenemos el plan inicial. Dentro del plan inicial vamos a tener, dentro del plan inicial, vamos a tener un plan diagnóstico. Primero tenemos que saber qué es lo que tiene nuestro paciente, ¿sí? El objetivo de este expediente clínico orientado a problemas no es dar el mejor tratamiento, sino llegar al diagnóstico. Y una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos en la cuestión clínica es poder llegar a un diagnóstico, poder saber de qué está enfermo ese paciente. Ahora, hay métodos para poder llegar al diagnóstico. Primero, nosotros lo que vamos a tener que abarcar son la mayoría de las enfermedades que puede llegar a tener ese paciente.
Y esto va en relación a la cantidad de signos que nosotros encontremos en el paciente. Tiene una relación diferente a la cantidad de signos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro paciente, lo revisamos y encontramos un signo clínico, nuestros diagnósticos posibles de enfermedad van a ser muchísimos, ¿sí? Y entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la mayor cantidad de signos. Y para esto nos ayudan los análisis de laboratorio, ¿sí? Los análisis de laboratorio te brindan una gran cantidad de signos que no podías encontrar. Entonces aquí en el diagnóstico, plan diagnóstico, primero vamos a tener los diagnósticos diferenciales. Estos diagnósticos diferenciales, les digo, están inversamente proporcionales a la cantidad de signos que nosotros podemos llegar a obtener. Si obtenemos pocos signos clínicos, los diagnósticos diferenciales se nos van a hacer muchos. Si tenemos muchos signos clínicos en ese paciente, los diagnósticos diferenciales van a ser pocos. Y dentro de la clínica se prefiere que exista nada más entre 3 y 5 diagnósticos diferenciales. Y ya de ahí, uno escoge el que mayor probabilidad tenga de ser la enfermedad de ese paciente, ¿sí? Y entonces es un diagnóstico, ahora sí, diagnóstico presuntivo, ¿sí? Tenemos un diagnóstico presuntivo, es el que presumimos que mayormente pueda llegar a tener ese paciente. El diagnóstico presuntivo. Y ya que tenemos el diagnóstico presuntivo, ahí entra otra vez la patología clínica. ¿Cómo comprobamos o corroboramos que estamos en lo correcto? A través de una prueba de laboratorio que sea, ¿sí?, una prueba específica o confirmatoria. ¿Sí? Una prueba de laboratorio específica o confirmatoria. Y eso es a partir del diagnóstico presuntivo. ¿Por qué no lo hacemos con los diagnósticos diferenciales? Porque la cantidad de pruebas específicas serían muchísimas y muchas nos van a salir negativas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estas pruebas específicas o confirmatorias? Por ejemplo, tenemos a las pruebas rápidas para detectar distemper, moquillo, leptospira, ¿sí? Esas pruebas ya son confirmatorias, te van a confirmar el diagnóstico presuntivo. Y aquí es donde nosotros ocupamos a la patología clínica. Y una vez que la patología clínica nos brinda la información y nos dice si estás en lo correcto, eso es lo que tiene el paciente, pues ya tenemos un diagnóstico final, ¿no? O definitivo. Y entonces ya sabemos qué tiene ese paciente. Y posteriormente, dentro del plan inicial, ya que sabemos específicamente qué tiene ese paciente, vamos a dar el plan terapéutico. ¿Sí? Entonces vamos a dar el tratamiento para esa enfermedad y ya una vez dando el tratamiento, vamos a lo que es el último paso, que es la evaluación del paciente. Vamos a evaluar cómo es que está evolucionando a partir del tratamiento que nosotros estamos instaurando.
Y así a grandes rasgos es como se construye un expediente clínico orientado a problemas, ¿sí? Y ahí son las dos partes específicas donde la patología clínica nos va a ayudar a decir en dónde o qué es lo que tiene nuestro paciente, nos va a brindar información. Primero, información para poder obtener datos de signos de enfermedad y posteriormente para confirmarnos si tiene o no una enfermedad. Por ejemplo, ¿dónde ustedes pondrían al PCR o a la PCR? ¿Prueba de laboratorio de rutina o prueba de laboratorio específica? Específica, ¿no? Específica, ¿sí? Sí. Por ejemplo, ahorita que en estos momentos que estamos con lo del coronavirus, ¿les hacen PCR a los que no tienen signos de enfermedad? No. No, No. no, ¿por qué? Pues porque es una prueba específica. Ya cuando tienes signos y que la probabilidad es alta que tengas esa enfermedad, se hace, ¿no? Y es una prueba confirmatoria nada más. Y entonces, cuando nosotros vemos la labor que tiene cada una de las pruebas, ¿sí? Ya nos queda un poquito más claro qué es lo que primero debemos de hacer, ¿sí? Pero les digo, estas pruebas específicas o confirmatorias, en algunas ocasiones también las podemos tener acá arriba, en la parte de pruebas de laboratorio de rutina, ¿sí? Esto es dinámico, no es algo que tenga que ser así forzosamente. Nosotros escogemos qué es lo que vamos a hacer, de acuerdo a los datos que vayamos recabando. Ahora, entonces, nosotros vamos a ver lo que es dentro de la clase vamos a ver la biometría hemática, la química sanguínea, el examen general de orina y la citología. ¿Qué son estas? Pruebas de laboratorio que, entre comillas, ¿sí? Las consideramos como de rutina. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver nosotros en clase. Vamos a repasar cómo la información que nos brindan estas pruebas y cómo nos van a ayudar para el diagnóstico de las enfermedades. Y las pruebas específicas o confirmatorias generalmente las ven en otras materias. ¿Sí? En cada una de las especies tiene algunas pruebas específicas o confirmatorias. No sé si, por ejemplo, les han hablado acerca de cómo detectar mastitis en las vacas. ¿No? ¿Alguien no sabe por ahí? Con la prueba de California. Con la prueba de California. Entonces, ¿la prueba de California qué es? Es una prueba específica, ¿sí? Confirmatoria. Pero si tienes muchos problemas con mastitis en tu rancho, se puede volver una prueba de rutina, ¿no? Porque Así es. quieres detectar rápidamente que alguna vaca está enferma de la ubre. Entonces lo haces como de rutina, que en muchos establos así se da, ¿eh? Como una prueba de laboratorio de rutina. Entonces, cada prueba, les digo, puede ir brincando, ya seas, pero esto va en relación a cada paciente. Nosotros, trabajamos con pacientes, no trabajamos con enfermedades, ¿sí? Nuestra prioridad son los pacientes, entonces nosotros debemos de buscar lo mejor para el paciente. Una cosa, por ejemplo, importante aquí, y cuando uno se dedica a la clínica, es qué le interesa, por ejemplo, al propietario de un animal, qué es lo que más le interesa, que tú llegues a decirle que tiene
Una enfermedad rara, a ver. ¿Tiene fiebre maculosa de las montañas rocallosas? O que le digas que su perrito se va a curar. ¿Qué es lo que le interesa más al dueño? Que le Que digas se va que a su curar. perrito se va a curar. Así es, ¿no? Entonces cambian las situaciones, pero por ejemplo, si nosotros estamos en la escuela y estamos haciendo investigación, ¿qué nos interesa más? Saber qué Que tiene. tenga fiebre. Maculosa de las montañas rocallosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, las situaciones van cambiando dependiendo de dónde estemos parados, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, cuando nos traen a la clínica un particular que nos trae un animalito, él lo que quiere es que ese animalito se cure. Entonces, el cliente, tranquilo, bueno, entonces que se cure ese animalito. Entonces, nosotros, por ejemplo, si le hacemos todo este examen clínico orientado a problemas, vemos que dentro de las pruebas de laboratorio le hacemos varias pruebas de laboratorio. Dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos, por ejemplo, parvovirus. Le hacemos una prueba rápida de parvovirus y nos sale como que medio rara, ¿no? Que sí puede llegar a tener, pero como que no está bien pintado el SNAP. Le hacen un PCR con los signos, con todos los signos. Por ejemplo, tiene diarrea sanguinolenta, fétida, vómito, no está vacunado, tiene 3 meses, un hermanito ya se murió, dolor abdominal agudo en la parte craneal de la abdominal, tiene bajo peso, está deshidratado. Ustedes le hacen la biometría y en la biometría pues sale anémico, sale con bajas plaquetas, sale con las células blancas bajas, ¿sí? Le hacen el SNAP de parvovirus y sale como que sí medio tiene parvovirus. Y el hermanito se murió con los mismos signos clínicos, empezó a hacer un montón de sangre. Y vienen del interior, vienen de un criadero que está allá en la Ciudad de México. A ese perrito le hacen el PCR y se gastan 3,000 pesos en hacerle la prueba. O mejor, esos 3,000 pesos los invertimos en darle tratamiento. ¿Qué hacen? Tratamiento. Así es, porque todo lo que yo iniciaría con el tratamiento, así es, porque todo lo que te está indicando ahí es que sí tiene parvovirus, ¿no? Por los signos que tiene, por el hermanito que se murió, todo eso te está indicando que sí lo tiene. Entonces, ¿para qué gastas en una prueba que al final de cuentas no te va a cambiar el panorama que tiene ese paciente? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros estamos haciendo una investigación en la universidad acerca de los daños en las vellosidades intestinales de los cachorros, ¿sí? Con parvovirus? ¿Hacen el PCR? ¿Sí lo hacen o no lo hacen? Es una investigación, ¿sí? Y todas las investigaciones deben de tener un sustento científico. Y hoy en día, ¿sí? El mayor sustento científico que le podemos dar a una investigación es confirmar que estamos trabajando con un paciente con parvovirus, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en una investigación les dicen, es que yo investigué a los perritos y salieron positivos al SNAP, no se las van a aceptar, porque hoy en día una prueba confirmatoria de que sí tienes enfermedad es el PCR,
es la PCR. ¿Sí? Entonces, todo va a depender dónde estemos parados y cuáles sean nuestros objetivos. En investigación tenemos que hacer y llegar a decir exactamente qué enfermedad tiene un paciente. ¿Sí? Pero en la clínica diaria no necesariamente tenemos que llegar a confirmarlo con estas pruebas que son cada vez, entre más específica sea una prueba, es más cara. ¿Sí? Y es más difícil de poderla obtener. Bueno, ¿alguna duda que tengan con esta parte? No, profe. ¿No? Bueno, cada uno de estos conceptos y todo, pues tiene una mucho mayor información, ¿no? Pero ahorita a grandes rasgos, ahí es donde nosotros vamos a ocupar la patología clínica. Ahora, ¿ustedes qué tanto han visto que la patología clínica ha podido avanzar en los últimos años? Porque, por ejemplo, hace unos 20 años, ¿sí? Hablar de, vamos a hacerle una biometría hemática a un perro, era como algo que no, pues ¿para qué, no? No se hacía, inclusive en los seres humanos a veces también estaba muy limitado. Pero hoy en día, ¿sí? El uso de los aparatos para hacer, y aparte la calidad y la tecnología en la patología clínica ha avanzado mucho. Y hoy en día tenemos aparatos, antes te ibas a hacer un estudio de sangre y te lo daban a la semana después. Hoy en día tenemos aparatos en patología clínica en donde sacas la sangre, tardas más en sacar la sangre que el aparato te dé los resultados de esa biometría hemática. ¿Sí? Aproximadamente 2 minutos para poder dar los resultados. Aparatos que te llegan a hacer 600 muestras al día. ¿Sí? Entonces imagínense en estos últimos años cómo ha avanzado la patología clínica y más en la medicina veterinaria. ¿A qué creen que se deba que la patología clínica esté avanzando mucho en el área de veterinaria? Por ejemplo, no sé si les ha tocado ir a las veterinarias. Cada lugar es diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba hablando el semestre pasado tuve unas alumnas allá de Guerrero que vivían en una comunidad en Guerrero y las situaciones son muy diferentes a las que tenemos aquí, ¿eh? No todos los lugares son como los aquí en La Paz o en Los Cabos o cercanos a nosotros, ¿sí? Allá, por ejemplo, yo les dije, a ver, ¿cómo son las clínicas veterinarias para pequeñas especies allá en Guerrero? Que son pequeñas, pues te consultan y todo, pero hasta ahí, ¿eh? En la comunidad donde vivían ellas. Entonces, la realidad de nosotros es diferente a la realidad de muchas personas. Nosotros estamos en un lugar muy privilegiado, ¿sí? Porque tenemos la capacidad de tener una gran cantidad de tecnología a nuestra disposición. Entonces, esta parte de la tecnología, ¿sí? ¿Ustedes cómo perciben a las clínicas veterinarias en cuanto a tecnología? Si la comparan, por ejemplo, ¿perdón? Como en comparación con un hospital de humanos. Ajá, con una clínica de humanos, una clínica. No, pues está del H. ¿Quién? ¿Los humanos o los veterinarios? Ah, los veterinarios. Pues no tanto, hay unas que sí están más o menos, ya tienen sus rayos X y pues los diagnósticos pues los mandan ahí a
a un, ¿cómo se diría? Donde mandan muestras de sangre. Laboratorio. Ajá. Pero, por ejemplo, las clínicas de humanos, estamos hablando de una clínica como la del CIMI. ¿A poco tiene rayos X? No. ¿Tiene microscopio? ¿Tiene ultrasonido? Esa es una No. clínica. Yo estoy hablando de las clínicas. Si comparamos una clínica veterinaria con una clínica de humanos. Pues ya es mucho más parecido De hecho, que creo que se están mejor. Es muy parecido porque si necesitas un ortopedista, ya hay también especialistas, entonces ya te mandan con el ortopedista como en una clínica de humanos. Ok. Entonces hemos ido avanzando, ¿no? Y si nosotros comparamos las dos clínicas, ¿sí? La clínica de pequeñas especies ha avanzado más que la clínica de humanos. Ahora, ¿por qué? yo Debe creo haber una razón. que Siento que hay más rango para poder experimentar. Puede ser. Pero no, esa no es la razón. en Por los la importancia últimos que le dan. años como que se, se ha hecho más esta idea de adoptar animales y todo eso, y como que la gente ahora se preocupa más Por ellos. eso que antes. Entonces, pues ya aquí es cuando empezaron lo de los perrijos y ya como que empezaron a invertir más, ¿no? Yo pienso a esa rama. Y a los malos veterinarios los queman. ¿A los qué? A los malos veterinarios los funan. Ah, ok. No, No todo- necesariamente a los malos veterinarios, a los veterinarios que no tienen vocación y que cobran. yo también cobro, ¿no? O sea, no lo hago gratis. Pero bueno, ese es otra discusión aparte. Ahorita les voy a pasar una imagen, déjenla, voy a buscar. Y les voy a decir por qué es que en el caso de la medicina veterinaria, por qué la clínica específicamente, por qué no ha crecido tanto la de bovinos, por ejemplo. La de bovinos. Ajá. Están más para lo que es la zootecnia, así que no les importa tanto Bueno, curar. pero todos los días comemos, ¿no? Pues ¿por qué no va a ser tan importante? Pues ¿Por qué no? a mí en mi experiencia de lo que pues he vivido es de que a los ganaderos les duele mucho el codo pagar para que vayan y curen a su animal cuando ellos pueden intentarlo al principio, y ya cuando ven que ya de plano la vaca ya no está dando y que ya se cayó y que ya tiene 3 días sin comer, le hablan al veterinario, pues ya llega el veterinario y hace poquito y se muere la vaca. Entonces, pues, Pues es que ¿cómo se llaman? Tú mismo lo dijiste, Jaime. pues Ganaderos. Son ganaderos, ¿no? ¿Por qué creen que pues sí. tienen ese nombre? ¿Sí? Porque la tienen que sacar. Así es. Pero dentro de las clínicas, ¿sí? De las clínicas de las especies, la que más ha avanzado en esta parte de patología clínica, pues es la clínica de perros y gatos, ¿no? O la de animales de compañía, o la de mascotas, hoy en día, porque no nada más son los perros y los gatos ya. Pero empezamos con los perros, ¿sí? Y la principal causa de que esto sucediera, ¿alcanzan a ver la imagen? Sí. ¿Sí? Cada vez el ser humano, por la situación en la que estamos inmersos en tanta tecnología, en los celulares, ¿sí?
lo que le hace falta y lo que ha llenado ese espacio de cariño, ternura, amor, ¿sí? Han sido las mascotas. Y una de las cosas ¿qué creen que sea lo más caro o que realmente no tenga precio en la vida? La salud. Aparte, la salud, sí, la salud, por ejemplo, esa sí tiene en algunas ocasiones, sí tiene un precio. Felicidad, si nos ponemos emotivos. Así es, la felicidad, el amor, ¿sí? Es algo que no se puede comprar. Entonces, al no tener un precio, ustedes imagínense al señor de 70 años, jubilado, que sus hijos estudian veterinaria y no lo ven en todo el día, ¿sí? O que estudió veterinaria y se fue a vivir a Australia y el señor está aquí en La Paz, ¿sí? ¿Qué le queda a ese señor? Porque ya no tiene su pareja, se fue a otro lado. ¿Qué le queda? Tener un perrito, ¿no? ¿Sí? O un Adoptar gato. 8 gatos. A ver, Jaime ahí ha salido con su gato, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda ahí? Tener a alguien que nos acompañe. ¿Quién cubre ese espacio que nos hace falta? Las mascotas. Ahora, ¿por qué empezó el perro? ¿Por qué creen ustedes que el perro es el mejor amigo del hombre? ¿Por qué nos apegamos tanto al perro? Y ya después, pues, se abrió el panorama para más mascotas, ¿no? Pero ¿por qué el perro? ¿Qué característica tiene en particular el perro? El beneficio mutuo. Al perro le gusta ser fiel, ¿sí? Le gusta la compañía también porque es de manada, es afectuoso, ¿sí? Les voy a pasar unas imágenes y ahorita que las terminen de ver, me dicen qué es lo que observaron en los perros estos que les estoy pasando. Ya para terminar la clase. ¿Cómo ven? ¿Por qué creen que los perros sean el mejor amigo del hombre? Hay muchas razas para cada gusto. Pero esa no es la principal razón por la cual sea el mejor amigo del hombre. Tienen emociones y las demuestran a su modo. A ver, por ejemplo, si yo veo a una vaca, que no esté familiarizado con las vacas, yo veo a una vaca, ¿sí? Imagino que ustedes la han visto, o cuando lleguen a tener enfrente una vaca, véanla, y díganme si está contenta, está triste o tiene hambre. ¿Sí? Ustedes vean, por ejemplo, Jaime que tiene un gato, velo. ¿Tú puedes leer lo que está sintiendo en ese momento? Es Los difícil, Mickey ¿no? ni expresiones tienen ni Ni sentimientos. expresión. Entonces, esa es la causa por la cual los perros son el mejor amigo del hombre. Los perros es una de las pocas especies o la única especie, ¿sí?, que ha podido leer las expresiones del ser humano. Y la otra cosa importante es que las he podido emular, ¿sí? Y nos transmite emociones. Y nosotros las podemos llegar a leer. Otra especie que puede leer emociones en otras especies es el ser humano. Y el perro nos ha copiado, o a lo mejor ya nació con eso, ¿no? No sé. ¿Sí? Pero es la única especie. Hubo una vez un experimento que hicieron con un chimpancé en el cual
le pusieron, ya ven que les ponen electrodos aquí en la cabeza y todo, a un perro también, y les pasaron fotos, ¿sí? Por ejemplo, al chimpancé le pasaron fotos de la gente que le daba de comer, que estaba con él, que le sacaba las muestras de sangre, así, fotos de personas. Y su encefalograma no tuvo variabilidad, siempre fue igual. Y se lo pusieron a un perro y le pasaron al niño, a la esposa, con los que convivía, y su electrocardiograma subía, de repente bajaba y se movía. ¿Qué quiere decir esto? El perro puede leer las emociones de las personas viendo su cara. Y le pasaban, por ejemplo, la cara del papá enojado, y el perro también tenía una sensación en su corteza cerebral diferente. ¿Qué quiere decir? Que lo puede leer, ¿sí? Y nosotros nos hemos dado cuenta al convivir con un perro que te lee cómo estás, sabe si estás triste, enojado, contento, si te reprobaron en patología, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual el perro es el mejor amigo del hombre. Ahora, de eso nos hemos agarrado para que la tecnología, ¿sí? Y le tenemos que dar gracias al perro, la tecnología que ha llegado a las clínicas veterinarias, es gracias por esa labor tan importante que ha tenido el perro con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, al darse cuenta de esto, ¿sí?, ha invertido grandes cantidades de dinero en mantenerlos sanos. Y esto le ha ayudado a la patología clínica para empezar a tener mucho mayor cantidad de tecnología en las clínicas veterinarias. Y se ha traspolado a otras especies. ¿Sí? Bueno, pues ya creo que ya se acabó la clase. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la próxima clase, ¿no? Gracias, profe. Dale, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, profe. Bonita tarde. Gracias, profe. Profe. Adiós, cuídense. Gracias. Adiós.